Muy bien, amigos televidentes, tengo el gusto de saludar al contraalmirante Carlos Mesa Angosto, presidente del Tribunal Supremo Militar Policial. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, señor Romero? Qué gusto saludar. Bien, tenemos una situación bastante delicada ahora que demandamos justicia, muchos peruanos. ¿Cómo aprecia usted la demanda contra el Estado peruano que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los héroes de Chavín de Huántar? Bueno, yo quisiera decirle que para mí es una cosa que realmente no tiene sentido. Deberíamos ver el problema que es sencillo. La Corte Suprema, cuando viene el problema de Chavín de Huántar, se habló de muertes extrajudiciales o no. La justicia militar aperturó la instrucción, el fuero común también. Se habló la contienda de competencia y la Corte Suprema, en un gobierno democrático, dijo que la operación misma de Chavín de Huántar la debería ver la justicia militar. Todo lo que no era la misma operación militar la veía el fuero común. Y así se hizo. La justicia militar juzgó, investigó a los Chavín de Huántar y se les absolvió. La otra parte del juicio la tiene todavía el Poder Judicial, que no acaba. Pero lo trágico acá es que la Comisión Interamericana, creo yo, se está metiendo en un problema que ya rebasa todo su poder que tiene, ¿no? Porque se está metiendo en una administración de la justicia. Lo que está pidiendo la Comisión Interamericana es que en el fondo que se juzgue a la Corte Suprema por haber dirimido la contienda de competencia a favor del fuero militar. Contraalmirante, una pregunta muy puntual, porque usted fue testigo de excepción ya que integró el antiguo Consejo de Justicia Militar Policial en nuestro país, el Consejo Supremo de Justicia Militar Policial. ¿No se le trató con mano blanda a los comandos Chavín de Huántar? En lo absoluto, se investigó absolutamente todo, con todas las garantías. Estuvo la doctora Cano defendiendo a los terroristas, hubo todas las garantías. Pero como yo le digo, quieren que se enjuicie a la Corte Suprema, que se enjuicie a la justicia militar y que se vuelva a juzgar a los Chavín de Huántar. Es una cosa que no tiene sentido, es un absurdo. Yo creo que la Corte no puede aceptar un tipo de mando. Se está metiendo contra la soberanía, contra la administración de justicia de un país. Es una locura lo que está haciendo la Corte. Yo creo que hay mucha gente inmersa en esto, mi estimado contraalmirante, que está de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted para empezar, modestamente. Porque el tema de los Chavín de Huántar creo que quedaron muy claros. Pero aquí se habla, además de los hombres de Chavín de Huántar, de una acción paralela. Y le pregunto a usted que conoce bien el tema, si no se están cogiendo de esta supuesta acción paralela, si es que se llegase a confirmar que dicha acción existió, para involucrar también a los Chavín de Huántar en este tema. No, bueno, los Chavín de Huántar ya fueron juzgados, entonces no se les puede juzgar. La misma comisión, tenemos un caso que similar, el caso de la Loaiza Tamayo, una terrorista. Es otra cosa increíble, ¿no? Que se la pasaron a la justicia militar se inhibió porque no le correspondía, lo pasó al fuero común. El fuero común en última instancia, la Corte Suprema le pone 20 años. Recurren a la comisión y la comisión dice que como ya lo habían pasado a la justicia militar es cosa juzgada y no se puede volver a juzgar. Y yo digo, y a los chavines sí se les puede volver a juzgar. ¿Pero hay una acción militar paralela o no? Frente a lo que hizo Chavín de Huántar de asesinatos de lesa humanidad. No, la acción militar ha sido una sola acción militar. Hoy, en este momento, el Tribunal Supremo Militar se siente solo pidiendo justicia, cree que otras instituciones del Estado peruano no están haciendo lo suficiente para defender a los héroes. ¿Es así la realidad? Bueno, es muy difícil decir eso, ¿no? Por eso ya es entrar a un campo político, pero algo de eso sí hay. Algo de eso sí. Digamos, desde el presidente de la República, ¿podría haber mayor liderazgo en esto frente a la Corte Interamericana? No, yo ahí no puedo opinar porque ya en cuestiones políticas no quisiera meterme, ¿no? Pero yo no creo que esto pueda prosperar en la Corte, porque para mí es un absurdo. Pero le pregunto, presidente, ¿cree usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está atentando contra nuestro sistema jurídico, a pesar que nuestro sistema jurídico también está adherido a la Corte en cierta forma, y nuestra soberanía? ¿Está en juego nuestra soberanía? Bueno, en este caso la comisión, ¿no? Habría que ver qué resuelve la Corte. Yo espero que la Corte no acepte, pero yo creo que sí, la comisión se está metiendo en un campo que ya no le compete, ¿no? Cuestionar la justicia de un país, eso ya no le compete. Los chavines ya fueron juzgados, fueron absueltos, no se puede volver a juzgar por lo mismo. Ellos mismos tienen toda la jurisprudencia con de Tamayo y otras más, no se puede volver a juzgar por los mismos hechos. Quisiera hacer una pregunta, contraalmirante, usted que conoce bien de los temas de defensa de los policías y militares que tuvieron una batalla incansable y valerosa en la época del terrorismo en el país.
Hay quienes se preguntan si todavía están en prisión. Yo me acuerdo haber hecho algunos casos, pero ya hace algunos años atrás. Todavía hay en prisión hombres que vistieron el uniforme tratando de defender el Estado de Derecho y que se les ha condenado por situaciones injustas. Sí, mire, yo le digo, el caso para mí más trágico es el caso de Frontón. El caso de Frontón fue en el año 86. O sea, la Corte Interamericana se ha pronunciado que en el peor de los casos este es un homicidio calificado. El homicidio calificado prescribe a los 20 años. Entonces, del 86, en el 2006 prescribió todo. Sin embargo, los jueces acá siguen enjuiciando a los marinos. En castellano están prevaricando. Entonces, yo no entiendo cómo siguen juzgando una cosa que ya prescribió. Por la misma Corte Interamericana ha dicho que en el peor de los casos sería un homicidio calificado. Entonces están prevaricando los jueces. ¿Usted podría afirmar entonces que ha habido un trastocamiento del derecho, el derecho penal ha sido volteado por la corriente de derechos humanos? Bueno, es que lamentablemente en el país hay muchas ONGs autodenominadas defensoras de los derechos humanos que atacan constantemente a las Fuerzas Armadas y a la justicia militar, ¿no? Ustedes se acuerdan, nosotros nos hicieron 9 acciones de inconstitucionalidad, nos ganaron, felizmente hemos revertido toda esta operación, pero todas estas ONGs defienden solamente a los terroristas. Y van a la Corte Interamericana con fines de conseguir dinero con las reparaciones civiles. Es algo increíble. O sea, acá más responsabilidad creo tendría APSI en controlar los ingresos de estos ONGs y qué es lo que hacen con el dinero. ¿Y de dónde debería partir la justicia, mi estimado contraalmirante, en casos como los que usted ha remarcado, por ejemplo, el caso de Frontón, que es uno de los casos, para ser sincero, ¿no es cierto? No es el único caso de injusticia que se está dando. Pero yo le digo, no, probablemente, no sé, habrán 80 marinos que están metidos en este problema y terroristas ya nos han soltado casi todos. Entonces un muchacho de 18, 20, 22 años que ve que hay 80 marinos y 10 terroristas, ¿quiénes fueron los culpables de esto? Los marinos. Frente a los marinos va a haber persecución judicial por mucho tiempo, porque ¿qué pasa si ahora se llega a una conclusión, pero mañana más tarde le pueden abrir nuevo juicio? Sí, claro. Pero le digo, un contraalmirante que usted tiene 26 años en la Marina, tiene 25 años que está enjuiciado en el fuero común. Eso es algo que no tiene sentido, que no tiene por defender, porque participó en el Frontón y participó en el rescate de los rehenes. Y por eso ya 25 años, ¿cuántos hay detenidos en Ayacucho? En el fuero común. Es algo inconcebible, ¿no? Otro tema del que me gustaría tener su opinión, contraalmirante, por ser un hombre que, reitero, conoce el tema. El único militar que participó en el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación decidió finalmente firmarla bajo ciertas observaciones. Se ha cuestionado por algunas partes el tema del resultado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Usted, desde su punto de vista, ¿cómo ve este tema? Teniendo en cuenta, para culminar mi pregunta, que por el resultado de esta comisión hay muchos militares que terminaron en prisión. Sí, claro, y ellos no tenían esa misión, y sin embargo lo que dice la Comisión de la Verdad es santa palabra. Yo le digo, por ejemplo, volviendo al mismo caso del Frontón, que la Comisión de la Verdad dice que ha recibido testimonios de un marino que han habido muertes extrajudiciales. Entonces, con esa sola versión ya se acabó, para ellos santa palabra, han habido muertes extrajudiciales. Permítame, presidente, pasar a un tema, una ceremonia que se dio ayer en el Colegio de Abogados de Lima, y donde es importante que el Colegio de Abogados de Lima dé su voz en casos emblemáticos de defensa de la seguridad jurídica, como por ejemplo el caso de RBC Televisión, que en Arequipa está pidiendo justicia. Y mi pregunta va por lo siguiente: ¿este reconocimiento se debe a una lucha que viene haciendo? Usted lo ha dedicado a todos los miembros del Tribunal Supremo y a los soldados, a todos, con bastante desprendimiento, esto que es tan significativo. Pero ¿qué implica, digamos, un tipo de reconocimientos como el del Colegio de Abogados de Lima? Es muy importante este reconocimiento del Colegio de Abogados de Lima hacia la justicia militar, y yo lo amplío un poco más hacia los militares. Durante estos 20, 30 últimos años, nosotros hemos tenido 3 grandes lacras en el país: el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Las Fuerzas Armadas están empeñadas en combatir todo esto. ¿Para qué? Para conseguir el bienestar de todos, para conseguir los derechos humanos de todos los peruanos. O sea, los que más buscan los derechos humanos son los militares. Sin embargo, las ONG dicen que somos nosotros violadores de los derechos humanos, cuando es todo lo contrario. Entonces, este reconocimiento del Colegio de Abogados sí nos enaltece, ¿no? Realmente. Ahora, es un reconocimiento, como usted bien dice, doctor, pero creo que es
propicio este reconocimiento para hacer un llamado y decir, señores, los militares que están en prisión también necesitan justicia y defensa de los abogados. Definitivamente. Bueno, yo estoy visitando los presos. Hay ahorita como 180, 200 militares presos en Lurigancho. Es que esto no sabe la gente, contraalmirante. El público lamentablemente no sabe estas cosas. A mí me gustaría que usted nos cuente, por ejemplo, ese tipo de cosas como las visitas que usted realiza a los penales, esto a más de 180 militares. ¿Cuáles los casos de ellos? ¿Cómo están? Indiscutiblemente que hay casos de todo, ¿no? Claro, hay quienes que están justamente... Sí, pero no en una cárcel, porque de una u otra forma ellos han combatido el terrorismo, la delincuencia y no pueden estar. El estar en una cárcel militar no es estar en un palacio, es una cárcel como cualquier otra, sino que están separados de los presos comunes, porque de una u otra forma ellos han combatido la delincuencia, han combatido el terrorismo, entonces no pueden estar con esos delincuentes. Quiero preguntarle lo siguiente, presidente, aprovechando este minuto que nos queda. Cuando hablamos de reforma judicial en general en el Perú, de luchar contra la corrupción, queremos precisamente que existan esas reformas concretamente. ¿Cree usted que en materia de justicia militar se ha avanzado integralmente en una reforma? Pero definitivamente, si la propia Comisión Interamericana nos ha dicho que somos un ejemplo para Latinoamérica, Florentín Menéndez, Pablo Caroso, que tampoco son muy afines a nosotros, han reconocido que la justicia militar peruana puede ser un referendo para toda Latinoamérica. O sea, nosotros hemos avanzado mucho. Nosotros tuvimos un congreso en abril del año pasado, vinieron 17 países a ver los avances de la justicia militar peruana y la están tomando como un ejemplo. Sin embargo, la Comisión Interamericana pretende desconocerse. Ahora pues sí. Bien, no sé si tiene algo que agregar. No, yo le agradezco mucho. Bien. Bien, ha sido el presidente del Tribunal Supremo Militar Policial aquí en Habla el Pueblo, contraalmirante Carlos Mesa Angosta.